8 de la mañana con 6 minutos, 8:06, ya están con nosotros y es un gusto siempre recibirlos. Usted la conoce muy bien, Dulce María Sauri. Hay que seguirla, @Dulce Sauri es como se le sigue y se le lee. Además, ayer escribiste. Así sí, es. ayer te leí. Así que bienvenida, Dulce, como siempre. Muy buenos Qué días. gusto verte. Y veo a Viridiana muy de verano. Muy de verano. Caramba, tienes que honrarle la de estas épocas. Sí, es cierto. Mañana voy a venir con chalequito. Con chaleco. Eso. Algo se ha de poner bueno. Y Federico Berrueto, desde luego, hay que seguirlo como @Berrueto, que también está con nosotros y como siempre es un gusto recibirte. Muchas gracias, muy ¿Cómo estás, buenos Fede? días. Bienvenidos sean. Oigan, bueno, hemos desde la mañana anunciábamos de que íbamos a estar platicando con ustedes. Me llama mucho la atención que la discusión que hay y lo que significa detrás la discusión entre Ricardo Monreal y Adán Augusto, que deja entrever muchas... Yo creo que un problema de unidad, intereses de dinero, de poder, pero no muere el tema, no han logrado apagarlo. Bueno, es mi que impresión. yo creo que hay mucho, como diríamos, mar de fondo en ese asunto. ¿Verdad? Y la primera cuestión que creo que todos nos preguntamos es si esto hubiera sido posible en el gobierno de López Obrador. O sea, esa es la primera pregunta. Y la respuesta obvia es que desde luego que no, ¿verdad? Porque Monreal hizo 2 o 3 cositas, ¿verdad? Pero más pronto arrolló su cola, ¿verdad? Y volvió nuevamente al redil. No lo volvieron a invitar a desayunar a Palacio, Y ¿no? ya A la con primera, eso sí. fue suficiente, ¿no? Pero acá me parece que es ya ostensiblemente un signo de cuestionamiento a la disciplina y a la conducción de la presidenta. ¿Verdad? Y va a seguir el problema, no va a terminar. O sea, ahora vamos a ver el juego de fuerzas durante el mes de enero, receso, cuando se discuta la iniciativa de reformas a la ley de vivienda en materia de Infonavit. Allá Monreal va a estirar la liga, va a buscar reivindicar su presencia muy lastimada ante ciertos sectores por su participación en la reforma al Poder Judicial, Adán Augusto va a hacer exactamente lo contrario, porque asumo que hay una alianza con el director del Infonavit. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y aquí dónde quedó la presidenta? Como que llega siempre a la política de hechos consumados a justificarla. Por cierto, qué manera de tratar de evadir el fondo del problema con esta aparente la destapadera de corrupción en el Infonavit, por favor, ¿no? Además, inflando números descaradamente, pues nada más con los 5,000 millones de pesos que hay en litigio durante todo el sexenio pasado, que no pudieron arreglarlo, ya con eso tiene más de la mitad del supuesto enorme desfalco al Infonavit. Mejor que vengan a ver lo que está pasando allá en el fraccionamiento Nuevo Jerusalén de Humán. Esos sí son casos concretos y específicos. Sí, claro. ¿Hasta cuándo da la Liga de la Corrupción? Bueno, a ver, en primer término, creo que aquí hay distintas lecturas, se presta a muchas lecturas lo que es este conflicto. Una de las hipótesis es que es una disputa por el dinero, e incluso el dinero mal habido o cuando menos opaco. Yo creo que hay algo que nadie está notando porque asume que están en condiciones iguales Adán Augusto y Monreal, y yo los veo claramente distintos. Incluso el hecho de que Adán Augusto en el Pleno del Senado, en tribuna, haya denunciado la corrupción o, si se quieren, el descuido, por decirlo amablemente, de parte de Ricardo Monreal cuando estaba en el Senado, creo que se corresponde a una definición del obradorismo respecto a Monreal. Quizá la inconformidad de la presidenta vaya en términos de las formas, pero el tema de fondo es que yo veo a Adán Augusto muy cerca del expresidente y en consecuencia de la presidenta, y a quien veo justamente en condiciones de señalamiento y no nada más en el asunto de la corrupción. Recordemos el incidente del helicóptero, claro. Y otras cosas donde ya él ha sido
pues digamos, reconvenido por la presidenta públicamente respecto a una mejor postura. Hay también en la Cámara de Diputados algo que sucedió que creo que descuadró mucho lo que es el equilibrio de los factores de poder dentro de Morena, y que fue la exclusión de Ramírez Cuéllar de todo digamos, recomposición de la Cámara. Ramírez Cuéllar se pensaba incluso que pudiera ser el coordinador de los diputados, y no nada más no fue el coordinador, sino se le marginó, se le excluyó, siendo una persona muy, muy cercana a Claudia, a la presidenta, perdón. El que... veamos todo esto, creo que es algo del reacomodamiento que está teniendo Morena ya en el ejercicio del poder. Aparentemente, y lo digo aparentemente porque creo que hay más de lo que uno cree, una de las perdedoras de esto es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y traigo aquí el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el acuerdo con Yunes, cosas que dicen, oye, ¿cómo es posible que Claudia...? Lo que pasa es que estamos obstinados en creer que Claudia es distinta a Andrés Manuel López Obrador, y queremos darle un beneficio a la duda, ¿no? Que día con día ella misma se encarga de decir, señor, no se equivoquen conmigo, por amor de Dios. Entonces, es decisión de ella que la señora Piedra haya quedado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo ven como la imposición de Adán Augusto. Digo, esas versiones está bien como parte de la grilla o de la interpretación periodística interesada. Claro. Pero viendo las cosas tal como son, la decisión de que no haya política de Estado en materia de derechos humanos, precisamente por lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, no del expresidente López Obrador o de una suerte de rebelión del coordinador en el Senado. Entiendo. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, ciudadanos de a pie, el que ellos dos empiecen a bronquear, o que haya esta bronca detrás que le provoca un problema a la presidenta? Bueno, aparte del tema de, vamos a decir, los suculentos rumores y las historias, y coincido que la responsabilidad es de la presidenta. Sí. Lo que yo me asumo es si la decisión es de la presidenta. Eso es lo que yo no estoy muy clara. Si es una decisión en primera instancia o es una presidenta reactiva. O sea, ya que truena el asunto, ella entra en el mejor de las tradiciones López Obradoristas, a apoyar a quien asume es el portavoz del expresidente, sí. ¿No? Entonces, a la ciudadanía directamente, mira, yo no sé qué algo bueno, nada. Malo, pues yo sigo pensando que reflejar todos estos elementos de corrupción, hacer patente los malos manejos, los cochupos, etcétera, etcétera, sin consecuencia alguna, normaliza la impunidad. Y esto es lo que me parece que está corroyendo a la sociedad mexicana. Leí un artículo esta semana de Mauricio Merino que me impresionó muchísimo sobre la agenda del futuro, en la que hay que, propone él, meter en un cajón aquellos temas de la libertad, de los derechos, de la democracia, y meternos a la realidad de lo que tenemos, que es ver que Morena, sus aliados, el López Obradorismo puede hacer con este país lo que quiera. Y yo creo que esta polémica es parte de ello, ¿no? ¿A qué hay que prestar la atención para el 2025 de las futuras aprobaciones que tengamos? Bueno, primero va a ser muy interesante el desenlace en materia de la reforma del Infonavit. Y esto sobre todo porque hasta dónde hay una mínima sensibilidad sobre un reclamo, que no es que sean escuchados, no, es que cambies el proyecto. Entonces hay que tener, se dice que el 6 de enero se reanudará ya el proceso legislativo,
Y sería muy interesante. No tengo altas expectativas al respecto, debo destacarlo. Y la otra parte que va a ser interesante, bueno, desde luego viene en la agenda del 25 la reforma, no la reforma, ya la ejecución de la elección, que todo pinta a ser un desastre. Por ahí Ugalde, que es un experto como pocos en materia electoral, habla de una participación del 10%. ¿Verdad? Para mí 30% sería catastrófico. Sí, claro. Si es 10%, pues es prácticamente un proceso fracasado. No es posible que una cantidad tan mínima sea la que tome una decisión sobre temas después de que el pueblo fue el que decidió que así lo hiciéramos, ¿no? ¿Y no existe un porcentaje mínimo de votación? No, no existe. Los que vayan a votar, esos son los que deciden. ¿No debería? No, en esta elección de jueces y magistrados no existe. Existe en la revocación de mandato. Existe la revocación de mandato, así es. Y ya. Y en la consulta popular también. Pero bueno, él está esa parte. Otra, bueno, lo que va a suceder el 20 de enero, que no tiene que ver con política interna, pero que es fundamental. Y sí, cuál va a ser el arranque del gobierno en el país vecino. Y otro asunto que yo no dejaría de tener presentes, bueno, ¿qué va a suceder con otras partes de la reforma del régimen? Y particularmente hay un asunto donde creo que no va a poder progresar, que es eliminar la pluralidad de la representación política, como viene en el proyecto inicial del presidente López Obrador, al menos como lo redactó en febrero de este año. Pero creo que todavía como que hay muchos temas por delante. La economía viene en condiciones sumamente complicadas. No sabemos si vaya a México como país vaya a sufrir alguna descalificación o degradación de su condición crediticia. Y todo esto va con cargo a un tema que es la insuficiencia de recursos y tener que estar recurriendo a deuda, y esto comprometiendo lo que ya nos acostumbramos durante generaciones, la estabilidad macroeconómica. O sea, no digo ni estoy anunciando que va a haber inestabilidad, no, lo que veo es que va a haber los signos precisamente que a futuro nos lleven a la inestabilidad macroeconómica. Me llamó mucho la atención que de todos los deseos expuestos por López Obrador, se cumplieron o se han cumplido casi todos, con excepción de uno que ya estaba pasado, que era el garantizar constitucionalmente que el incremento al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. Pasó, se discutió, se votó, se mandó a los estados, todos los estados ya votaron a favor, se regresó y sin embargo, por alguna extraña razón, lo congelaron. Con todo y que ya todo mundo votó que sí. ¿Qué lectura te da? ¿Es importante o estoy viendo moros con tranchetes? No, yo creo que sí es importante, relevante, ¿verdad? Y es de alguna manera, no lo puedo ver ajeno a la decisión de postergar la discusión de la semana de 40 horas. Que ha tenido está de la mano. Entonces posiblemente sea una carta de negociación, okay, con lo de la semana de 40 horas. Okay. Me presionas aquí, te suelto aquí, ¿no? O sea, así lo veo, ¿no? Y perdón, sobre el mismo tema, a mí me llama mucho la atención el nerviosismo de muchas empresas, porque estos incrementos en el salario mínimo han provocado que el salario mínimo se acerque a los salarios medios. Y entonces hoy las empresas se enfrentan un problema muy grave, porque los del salario medio ya se voltearon con los patrones y les dijeron, oye, mejor me vuelvo repartidor en lugar de contador, porque ya estamos ganando casi lo mismo. Ahí hay consecuencias que van a acabar provocando movimientos en la economía, quiero suponer. No sé si estén ustedes... Y muy probablemente un incremento de la informalidad, porque claro, cuando viene una situación de esta naturaleza, ¿no? Lo primero que se tiende a hacer es crear un mercado laboral paralelo. Teníamos y se combatió el tema del outsourcing, pero se va a reproducir por estas situaciones que acabas tú de señalar. A veces son medidas aparentemente benéficas que tienen costos, a final de cuentas, a la hora de aplicar, altos en la vida de las personas. Ahorita hablaste de los repartidores. El otro día leía las consecuencias que puede tener de la formalización del trabajo de reparto. Okay. O sea, es que en este tipo de cuestiones
revisar, hacer un pronóstico del comportamiento de las distintas variables a futuro es indispensable. No es solo salir con la, vamos a decir, la medalla, sí, claro, o el reconocimiento o el ruido de que se aprobó algo, y a la postre ver que no funciona, sí, o funciona en contra. Sí, claro. Tenemos un problema, un dilema, y no es particular de este gobierno, yo creo que siempre lo hemos tenido como país, y es cuando pretendes hacer de la Constitución el instrumento para transformar la realidad, que es, bueno, precisamente ese es el objetivo de un poder constituyente, y más cuando tienes un origen revolucionario. Pero aquí el tema es que la realidad es la realidad, y si tú dices, bueno, que así dice la Constitución, la educación pública, la salud, o sea, la vivienda, tantas garantías, y porque están en la Constitución ya van a ser realidad, no, pues tiene que haber finalmente una circunstancia que fundamentalmente es el desarrollo económico, el que te permite que los derechos finalmente tengan en plena vigencia. Y ese es un tema que yo estoy viendo muy de este régimen, por todos los cambios que se están haciendo a la Constitución, sobre todo en cuestión de política social y de salarios, de suponer que el mundo y el país va a ser como ha sido en los últimos 25 años. Y nada te asegura que estemos en condiciones claramente distintas y vas a tener a una autoridad totalmente arrinconada. ¿Por qué? Porque la Constitución le determina ciertas decisiones de gasto que simplemente no las va a poder sostener. Totalmente. Y en el punto en el que eso ya no sea sostenible, ¿no genera mayor descontento social? O sea, cuando ya no puedo sostener lo que te prometí, siempre acaba igual, y lo que no solo te prometí, sino que cambié y sucedió, pero luego te lo quité. Yo sí creo que ese es un panorama previsible. Yo sigo creyendo que es la economía el tema fundamental, y las transferencias económicas y el incremento de salarios mínimos sí ha tenido un efecto real, pero también un efecto simbólico de un gobierno que está cumpliendo con los pobres. El tema es cuando ya transitas a una situación donde definitivamente la inflación desbordada supera por mucho pues lo que puedan ser los programas sociales o bien los salarios mínimos, y esto es una realidad que es posible se presente en el futuro. Sí. No tenemos dinero. Y es el espejo de Argentina, ¿no? O sea, hay que tener la modestia para contemplar la evolución económica de Argentina, los problemas que ha vivido esa sociedad, y para poder entender el efecto Milei. O sea, cómo es posible que una persona de ese perfil haya llegado a la presidencia, y lo más interesante para mí es que un año después sigue teniendo apoyo para poder seguir actuando, ¿no? A pesar de lo amargo de la medicina. Absolutamente, ¿no? O sea, ¿cuál será el nivel de hartazgo de la sociedad frente a esa situación? Yo no deseo que pase eso, porque el camino para reparar esa situación es muy doloroso para la sociedad en su conjunto, para las personas, para las familias. Pero yo siento que los gobernantes tienen la obligación de prever el futuro, no que se inhiban de actuar o de tomar medidas que revolucionen, vamos a decir. Nada más que los efectos tienen la obligación de visualizarlos y tratar en la medida de lo posible de amortiguarlos. Sí, totalmente. Oigan, pues muchísimas gracias como siempre por su visita. Les deseamos una buena Navidad. Nos veremos en enero. Porque nosotros ya vamos a tomar ahí algunos días, pero agradecidos contigo, Dulce, contigo, Fede, porque nos acompañan cada semana y nos ayuden a entender un poquito mejor la realidad. No, muy pues para mí ha sido verdaderamente un placer y un gusto los jueves a las 8:05 de la mañana estar aquí con ustedes dos, y desde luego con Federico Berrueto, de quien todo el tiempo estoy aprendiendo. Sí, yo me incluyo. Así es lo único que sucede en esta mesa. Exactamente. Que me lo digas, verdaderamente me conmueve y me motiva y me emociona. No, ha sido una experiencia muy, muy placentera, y disfruten. Sí. Has merecido
asueto. Ojalá que sea merecido, por lo que es que vamos a dormir. Eso es algo Merecido que sí no sé, necesitamos. pero pues ya se dio. Pueden Se tomar consiguió. un regalo de nuestro árbol. Nada más, navideño. si adivinen qué caja de medicina es cada cosa. Hay de todo ahí. Hay ibuprofeno. Bueno, ya a estas edades, por favor, a mí todas me vienen bien. Ahorita vamos a ver qué nos llevamos todos. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Dulce María, Federico, muchísimas gracias. Como siempre, recordarle, @DulceSauri es como debe seguir a Dulce María y @Berrueto a Federico. Son 8:26, vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Ahí venimos.